Vamos a ver entonces cuáles son las características de esta enfermedad. Veamos, la enfermedad trofoblástica gestacional abarca un grupo de tumores. Vean, es todo un grupo de enfermedades que los podemos clasificar y se generan por la proliferación anormal del trofoblasto. Hasta ahorita vamos, llegamos a la fecundación. Recuérdenme cuál es la célula resultante de la fecundación. El cigoto. Gameto. No, o sea, los gametos se fusionan y producto de esa fusión, durante la fecundación ya vimos, ¿no? Pronúcleo masculino, pronúcleo femenino, ese núcleo ya conformaba a una célula que se originaba en el día cero del desarrollo. ¿Quién es esa célula? El cigoto. El cigoto. Entonces, de aquí en adelante, el cigoto va a empezar un proceso de división celular y más o menos al final de la primera semana del desarrollo, vamos a identificar dos tejidos embrionarios iniciales, que es justamente el tema que sigue. Vamos a encontrar, ahorita apúntenlo, el embrioblasto y el trofoblasto. Entonces, vean, en este caso, la enfermedad trofoblástica gestacional se llama así porque prolifera de manera anormal el trofoblasto. ¿Para qué sirve el trofoblasto? ¿Alguien lo ha leído? ¿Qué quiere decir trofos? Quizás les suene, por ejemplo, los organismos autótrofos, heterótrofos. ¿Qué se refería? ¿Se acuerdan? A su alimentación. Exacto. Ah, Entonces, eso es lo que quiere decir trofos, alimentación. ¿Y blasto qué quiere decir? Bien importante, esta palabra la vamos a utilizar mucho en embriología y quiere decir inmaduros, células o tejidos inmaduros, células indiferenciadas. Entonces, a ver, compongan la palabra. ¿A qué hará, cuál será la función del trofoblasto? Podría ser proveer de nutrientes no sé si sería como el embrión. Exacto, por lo tanto, es justamente el grupo de células que van a formar un órgano, un anexo embrionario, un órgano que se va a encargar de recibir los nutrientes del organismo materno y justamente transportarlos, bueno, concentrarlos y luego se van a transportar hacia el embrión. Entonces, ¿a qué órgano va a formar el trofoblasto? la placenta. Muy bien, a la placenta. Entonces, vean, la alteración surge entonces en la enfermedad trofoblástica gestacional en las células del embrión que están destinadas a formar la placenta. ¿Queda claro? Básicamente. El trofoblasto es muy importante porque se encarga de que el embrión pueda introducirse en el endometrio. Recuerden que el endometrio está dotado de glándulas, ¿sí? Y de vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces, esas glándulas que se encuentran en el endometrio, vean, por aquí tenemos un corte histológico donde se está introduciendo el embrión. Por aquí observamos el epitelio endometrial y por aquí justamente el endometrio. Entonces, recuerden que la función del endometrio es nutrir al embrión, si éste se llega a formar y pues justamente a implantarse, ¿sale? Entonces el trofoblasto se encarga de la implantación y no solamente de eso, se encarga de dar un mensaje al organismo materno. Recuerden, si el embrión ya se implantó, el endometrio tiene que mantenerse funcionando, tiene que mantenerse en su etapa secretora, ¿sale? ¿Cuál hormona es la que lo mantenía en la etapa secretora? pH. No. No. ¿Cuál hormona mantiene al endometrio? Primero había una hormona que favorecía su proliferación y luego había una hormona que favorecía el inicio de su función secretora. ¿Quién era esa hormona? La progesterona. Eso, muy bien, la progesterona, ¿sale? Entonces necesitamos que la progesterona se mantenga de manera constante. ¿Quién producía la progesterona? Recuérdenme.
¿Qué estructura producía la progesterona? Las células de la teca. Las células de la teca, sí, más las células del folículo, las células foliculares que no se ovularon, ¿se acuerdan? Son principalmente, de hecho, esas células. ¿Qué estructura después de la ovulación formaban en el ovario? Esas células del folículo que no se ovulaban. El cuerpo lúteo. Eso, y el cuerpo lúteo es el responsable de producir progesterona. Esa progesterona va a mantener el endometrio en su etapa secretora, ¿sale? Pero recuerden, en ausencia de embarazo, ¿qué le pasaba al cuerpo lúteo? ¿A qué edad empezaba más o menos a degenerar? ¿Los cuántos días? ¿Cuánto tiempo duraba la fase lútea? Ese tema ya lo vieron. 14. Bueno, dura de 9 a 14 días. 14, justamente un aproximado de 14 días, ¿sale? Entonces, si no había embarazo, el cuerpo lúteo degeneraba y para el día 14 ya no había progesterona. Por eso ya no había quien mantuviera el endometrio y por eso se producía ¿qué evento? La menstruación. Así es. Pero si hay una implantación embrionaria, como lo estamos viendo a continuación, ¿el endometrio tendrá que desprenderse? No, No, se tiene que mantener. Entonces, ¿a quién tengo que evitar que degenere para que se mantenga produciendo progesterona? Al cuerpo lúteo. Eso, al cuerpo lúteo. Ese es el mensaje que le envía el embrión al cuerpo lúteo. No degeneres porque ya me implanté y necesito que mantengas el endometrio funcionando. Entonces, ¿cómo se comunican las células? Acuérdense. ¿Cómo se comunican las células? El embrión está en el endometrio. ¿Cómo va a llegar el mensaje hasta el ovario para decirle al cuerpo lúteo que se mantenga funcionando? ¿No los escuchó? A través de los vasos sanguíneos. ¿Y qué enviamos a través de los vasos sanguíneos? hormonas. Hormonas. Hormonas, justamente, moléculas de señalización, ¿sale? Entonces el embrión produce esta hormona muy importante, conocida como gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Entonces todo esto para llegar a la gonadotropina coriónica humana. Esta hormona, clásicamente la han escuchado porque se detecta en qué pruebas, En las de Las embarazo. justo, ¿sí? La elevación de la gonadotropina, por lo tanto, nos indica que hay potencialmente un embarazo. Hay otras causas por las cuales puede elevarse, pero en este caso me interesa tomar en cuenta siempre la elevación de la gonadotropina, descartar embarazo en una mujer en edad fértil. ¿Queda claro? Sí. Por lo tanto, este trofoblasto, de manera normal, produce la gonadotropina coriónica humana, ¿sale? Y va a ser clave en el diagnóstico, por lo tanto, de la enfermedad trofoblástica gestacional. Veamos. Las molas hidatiformes son placentas inmaduras, vean, excesivamente edematosas, es decir, que están produciendo, filtrando mucha sangre y pues generalmente producen esta filtración. Las molas en este grupo de enfermedades pueden encontrarse como mola hidatiforme completa benigna, mola hidatiforme parcial y la mola invasiva maligna, ¿sale? Entonces vamos a revisar sobre todo la mola hidatiforme completa y la parcial. Hay otras formas que vean son malignas totalmente de la enfermedad trofoblástica. Y entonces tenemos en este grupo a la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. ¿A qué voy con esto? Que la enfermedad trofoblástica, vean, es todo un grupo de enfermedades.
De todas estas, justamente las más frecuentes son las molas. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo muy bien. Nada más para confirmar, ¿las molas se dan cuando hay un desarrollo excesivo de tejido trofoblástico? Es correcto. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Sí, gracias. Por eso se llama enfermedad. Por eso este grupo de enfermedades, acuérdate, se llaman enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Sale? Entonces, mola hidatiforme es la forma más común, ya comentamos, de enfermedad trofoblástica gestacional. Tiene una incidencia estadística de 2.4 por cada 1000 embarazos. Vean, factores de riesgo para desarrollar mola. Mujeres, adolescentes y mujeres mayores de 35 años. A los extremos de la edad reproductiva hay riesgo de desarrollar molas. Y también en mujeres que han tenido un embarazo molar previo. Y vean, otro factor de riesgo es que aumenta con el número de abortos espontáneos previos. Entonces recuerden, es la más frecuente. Por aquí observamos una fotografía que nos muestra tejidos tomados de un embarazo molar, en este caso incompleto. Ya vamos a ver que en el incompleto puede existir el desarrollo de tejido embrionario. En este caso, vean un embrión que quizás pueda llegar a la edad fetal, pero no va a ser compatible de todos modos con la vida. ¿Cómo se forma una mola? Ya habíamos hablado de básicamente cuál era el mecanismo, ¿me lo pueden recordar? Guíense con lo que están observando en la imagen. Ah, cuando llegan dos espermatozoides al ovocito. Exacto. Y este es uno de los tipos de los mecanismos de cómo se puede formar una mola. Vean, entonces surgen de fecundaciones cromosómicas anormales. Entonces tenemos dos tipos de mola, acuérdense, la completa y la incompleta. La completa se llama así porque hay información exclusivamente paterna. ¿Sale? Por eso es una mola completa. Hay información exclusivamente paterna. Y en la incompleta hay información paterna y materna. Veamos la mola completa. Tenemos dos opciones de cómo formar una mola completa, dos posibilidades, ¿sale? La primera se produce cuando un espermatozoide, vean, con su número cromosómico normal, 23 cromosomas, fecunda a un ovocito vacío. ¿A qué se refiere que está vacío? A que no tiene información genética. Exacto, que por algún mecanismo anormal perdió el núcleo, perdió la información genética y entonces no tiene la otra mitad de la información, ¿sale? Entonces, ¿qué ocurre con este espermatozoide? Cuando se introduce, duplica su material genético, vean, y entonces de 23, si duplicamos el material, tenemos ahora 46 cromosomas. Entonces, veamos. Aparentemente dicen, pues bueno, es 46XX. ¿Cuál es la situación? Que no se mezclaron los pronúcleos, ¿no? No hubo información materna, entonces los 46 cromosomas, o sea, hay información exclusivamente paterna. ¿Ya vieron? Doctor, ¿y no hay como algún mecanismo que impida eso? O sea, o que detecte que la información no es de la mamá. Claro, o sea, pero la cuestión es que esta célula que tiene como resultado la información paterna, tiene una activación de la expresión génica muy acelerada. Por eso, digamos, es tan agresiva que aunque haya mecanismos que lo pudieran regular, generalmente prolifera, ¿sale? Ah, ok, entonces, bueno, igual tendría que ser como una situación específica, ¿no? O sea, tendría que sumarse que no está el material y que aparte
ajá, que sea fuerte, o en todo caso en donde no haya material, va a fallar ese mecanismo. Donde no haya material, justamente. Esa es la patogénesis, veamos. O sea, si no hay material en este ovocito, entonces puede producirse una mola si hay un espermatozoide que lo fecunda y no solamente eso, además duplica su material genético. O sea, sí, requiere toda una serie de mecanismos, pero pues se presentan y ya hay factores de riesgo que comentamos determinados para que esto ocurra. ¿Me explicó? Sí, gracias. Muy bien. Vean, el otro mecanismo por el cual se puede generar una mola completa es el que habíamos comentado. Vean, en este caso, en el esquema que observan. Que hay dos espermatozoides. Dos espermatozoides y nuevamente a un óvulo, bueno, un ovocito vacío, ¿ya vieron? O sea, a final de cuentas tenemos 23 y 23 cromosomas, pues en total van a ser 46, pero misma situación, la información es totalmente paterna, ¿ya vieron? Entonces, dependiendo qué cromosoma sexual tengan los espermatozoides que entren a ese ovocito, pues vamos a tener el número conformado 46XX o 46XY, pero vean, la información es exclusivamente paterna. Y esto se le conoce como dispermia o la polispermia. ¿Queda claro? Entonces la mola solo se produce cuando el óvulo está vacío o también ¿Cuál puede mola? que sí tenga ¿Cuál información. mola? Ah, bueno, es que, por ejemplo, en los dos casos, Ujú, el ovocito está vacío. justo, ¿cuál mola? En la completa. ¿Cuál otro tipo de mola dijimos que también existía? La incompleta. O parcial. Entonces, este es un tipo de mola. ¿Ya viste? Por eso dijimos al inicio, en este caso, las completas contienen material exclusivamente paterno. Ahorita vamos a revisar qué ocurre con las incompletas. ¿Sí? Entonces, en las completas, sí. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Ahora veamos. Tenemos las molas incompletas o parciales, que en este caso suelen tener un cariotipo triploide. No confundir triploide con trisomía, que era una trisomía. Cuando teníamos un No cromosoma extra. teníamos un... Exacto, y en lugar de tener dos cromosomas homólogos, ¿cuántos había por esa copia extra? Tres, ¿no? Tres, Tres. justamente. Entonces, cuando teníamos un cromosoma extra en una célula, el número total de cromosomas, ¿cuánto era? 47. 47. 47, justamente. En este caso, un cariotipo triploide, ¿cuántos cromosomas tendrá esa célula? 69. 69. 69, porque hay tres juegos de la información genética. ¿Sale? Entonces, vean, ahorita vamos a ver el mecanismo y revisemos. Estos cigotos triploides dan lugar a cierto desarrollo embrionario. A final de cuentas, ese embrionario, ese embrión que se está desarrollando, no es compatible con la vida, desde el hecho de que tiene 69 cromosomas. ¿Cómo se puede producir esta situación? Vean, aquí observamos el mecanismo anterior, ¿se acuerdan? Donde el ovocito estaba vacío, entraba un espermatozoide con 23 cromosomas, duplicaba y entonces teníamos 46 cromosomas, pero con información totalmente paterna. Veamos aquí, ¿qué tenemos de diferente ahora? Pues son dos espermatozoides. Y si hay material genético de la materna. Exacto, si hay material cromosómico en el ovocito. ¿Ya vieron? Entonces, cuando ya no solamente hay información paterna, tenemos ahora información materna, por eso esta mola ya es incompleta o parcial. ¿Queda claro? Sí, Y entonces observen cómo tenemos tres juegos de la información, ¿sí?
El del ovocito que aquí nos ponen, acuérdense, siempre tiene 23 y siempre su cromosoma sexual es X. Y aquí justamente un espermatozoide cuyo cromosoma sexual es X y otro que es Y, para que pueda ser más sencillo qué ocurre. Vean, tenemos los 23 cromosomas del ovocito en rojo, los 23 del primer espermatozoide con Y los otros del espermatozoide con X. Entonces, vean, como tenemos dos juegos paternos y un juego materno, este se le conoce también como diandria, ¿sale? Por lo tanto, ¿cuáles son los cigotos que pueden resultar de esto? Vean, estas células del cigoto, pues van a tener 69 cromosomas. Y justamente vemos una triploidía, ¿sí? No es trisomía, es una triploidía, y aquí lo observamos justo en el par sexual. Y en general en todos, ¿no? Todos tienen 3 copias y pues el sexual no es la excepción, por eso es el que estamos representando aquí. ¿Queda claro o no? Sí, Entonces vean, no lo olviden. ¿Cuál de las dos molas va a ser más agresiva? ¿La completa La o la parcial, incompleta? la incompleta, ¿Por qué? por la cantidad de material genético, ¿no? Lo que nos decía ayer, ¿no? Que ya sería como un tumor. Justo, 69, ¿no? Pero fíjense que no. O sea, podríamos analizarlo desde ese punto, ¿no? O sea, tiene 69, tiene un montón de cromosomas extra, pero el que haya información paterna, perdón, que haya información materna, contrarresta en alguna manera la proliferación de esas células, ¿sí? Entonces, de hecho, es más grave la mola completa, porque aquí no hay información que contrarreste la expresión de información paterna. ¿Queda claro? Sí, Entonces, acuérdense, la mola completa es mucho más agresiva, a pesar de que tenga menos cromosomas, porque la información es completamente paterna. ¿Qué va a suceder en ambos casos, a final de cuentas, con el tejido trofoblástico? En lugar de formar una placenta, van a tener una degeneración celular en vesículas. Y a esto se le conoce como degeneración hidrópica, porque esas vesículas en su interior que contienen. Obsérvenlas, por ahí están alcanzando a ver las vesículas que contienen en su interior. ¿Nadie? Hola. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué contienen en su interior las vesículas? Estamos viendo que en lugar de formar placenta, ese tejido trofoblástico está formando vesículas. Entonces, ¿qué tienen en su interior? Degeneración mm, hidrópica. Vamos. es que hidrópica suena como a agua, ¿no? Pero Pues bueno, sí, a igual. líquido, agua. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, pues por eso se llama así, ¿no? Guíense justamente con el nombre. Entonces, no hay tejido trofoblástico formando placenta, ¿sale? En este caso tenemos vesículas llenas de agua, de líquido, ¿sale? En el corte histológico, vean, observamos esas vesículas y su interior con los asteriscos. Y pues al interior justamente tienen líquido, ¿sale? Están huecas, ¿ya vieron? ¿Alguna duda con esto? ¿Y ese líquido no trae como que algún componente en especial o algo así? Sí, tiene cierta composición bioquímica, a final de cuentas es un filtrado de la propia sangre, ¿sale?
Gracias. Muy bien. Ahora vamos a revisar cuáles son las manifestaciones de esta degeneración de las vellosidades que tendrían que formar la placenta y que degeneran más bien en vesículas. ¿Sí? Vamos a revisar este esquema. Lo que nos muestra es el crecimiento del útero de acuerdo a las edades gestacionales. Entonces, vean la semana 12. En la semana 12 es cuando el útero, ese crecimiento alcanza a asomarse por encima de qué estructura anatómica. Vean, semana 12. ¿Por encima de dónde? De la pelvis. Ajá, específicamente de qué estructura en la región anterior de la pelvis. Una articulación de tipo cartilaginosa secundaria que tiene ahí un fibrocartílago. La La región pubis ¿Cuál? no es de lo que une a los huesos al pubis. Ajá, ¿y cómo se llamaba esa articulación o cómo se refiere esa región? ¿No es la cintura pélvica? No, ¿verdad? No, o sea, donde se une la cintura pélvica de cada lado en la región anterior. Aquí se articulan en una articulación de tipo, si es cartilaginosa secundaria, ¿cómo se llamaban? ¿Es la sínfisis? La sínfisis del pubis, ¿sale? Entonces a la semana 12, normalmente el útero crece y se asoma justamente por encima de la sínfisis del pubis, ¿sale? Y de ahí vean, por ejemplo, a la semana 20, punto de referencia, más o menos llega a la región umbilical. Y vean, ya hacia el término, se expande hasta la región torácica, la semana 36, y luego tiene una pequeña regresión, justamente por la mecánica del trabajo de parto. Entonces, esto es lo normal, ¿sale? Cuando tenemos tejido molar, ¿qué ocurre con este crecimiento? Pues no se da porque no se pega al útero. ¿Segura? ¿Qué no se pegó al útero? El embrión. En- a ver, Bueno, la placenta. Bueno, no. hay trofoblasto, ¿sí? De hecho, sí, o sea, ese cigoto que recibe la información de los dos espermatozoides, no hay como tal, a lo mejor un cigoto más bien, pero ya tenemos una célula que resulta con información extra. Esa célula empieza a proliferar, ¿sí? Y a final de cuentas se implanta en el endometrio, ¿sale? Porque de ahí es donde empieza a obtener también los nutrientes. Acuérdense que el endometrio, pues, es un tejido que es rico en nutrientes. Entonces, estas células anormales, sí, se pegan al endometrio y ahí empiezan a proliferar. Y de hecho, más bien todo lo contrario, estas células proliferan de manera muy excesiva. Entonces, ¿qué ocurre con el crecimiento normal del útero? Sería un crecimiento acelerado, ¿no? Tiene un crecimiento acelerado, de hecho, ¿sí? Entonces, este crecimiento se acompaña además de hemorragia. Esto es un dato bien importante. Vean, el síntoma más frecuente es el sangrado transvaginal en el 90% de los casos. El embarazo molar es una causa de hemorragias del primer trimestre del embarazo, entonces siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Sale? Entonces, toda mujer en edad reproductiva que llegue, por ejemplo, a su consulta en urgencias, ¿no? Con una hemorragia transvaginal importante, ¿sí? Con la historia clínica, pues hay que sospechar embarazo y en este caso, asociado al embarazo, pues una hemorragia del primer trimestre. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, como tenemos una proliferación excesiva, esas vesículas pueden desprenderse
y expulsarse a través del canal vaginal. Entonces, la paciente les va a referir hemorragia más la salida de tejido justamente con esta morfología, con esta descripción, como son como bolsitas llenas de líquido. Sí, esa es una vesícula, bolsitas de tejido. ¿Me explico? Sí, Sí, Y vean, aquí un dato que nos ayuda de laboratorio a llevar el seguimiento. Acuérdense, ese es tejido trofoblástico, se llama enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Qué hormona producía el trofoblasto normalmente en el embrión? la HCG, ¿Qué era la HCG? la hormona Beto. cariónica humana. Gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Y vean, se pueden encontrar las cifras elevadas a más de 100,000 miliunidades, ¿sí? Internacionales por mililitro. Ah, creo que ahí me faltó un cero. Bueno, van a revisar cuáles son las cifras normales en el embarazo no molar, ¿sale? En el embarazo, pues normal, ¿cuáles son las cifras normales de la gonadotropina coriónica? Porque aquí ya tenemos un dato, ¿sí? Pero entonces, ¿cuánto es lo normal? ¿Me explicó? sí. Tiene un comportamiento muy característico la gonadotropina, donde empieza a aumentar, tiene un pico y luego desciende, pero justamente lo que van a buscar es en qué rangos oscila normal. Vean, el embarazo molar puede tener complicaciones como hipertensión inducida por el embarazo. Este tejido de las vesículas no solamente produce un montón de gonadotropina, produce también tirotropina, produce muchas otras hormonas. Entonces, altera también la vasculatura endometrial y entonces toda esa combinación de hormonas, de alteraciones vasculares, pueden producir hipertensión en este embarazo y por lo tanto, el trastorno también hipertensivo más frecuente e importante que debemos tomar en cuenta en toda embarazada, no solamente en el embarazo molar, es la preeclampsia. ¿Queda claro? Sí. Además, vean, les decía, se pueden producir hormonas tiroideas. Entonces, estas pacientes, además de la hemorragia, pues hay que revisar su presión arterial, que pueden tener alteraciones hipertensivas, que también pueden ser secundarias de la producción en exceso de hormonas tiroideas en ese tejido. ¿Sale? Una urgencia médica que se produce como resultado de una concentración muy elevada de hormonas tiroideas se le conoce como tormenta tiroidea, ¿sale? Y pues es también una causa de hipertensión. Pues no solamente va a ser la hemorragia, van a ser todas las otras alteraciones que van a poner en riesgo la vida de esa paciente. ¿Me explico? ¿Queda claro o hay alguna duda? Sí, doctor. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? ¿A qué le suena? Pues sí, Y- pero es que hay más de lo que debería de haber, ¿no? Muy Ajá. bien. Empezamos bien. Continúa. ¿Qué Ah, es no, es que no emesis? sabría, no sabría decirle qué es meses. Ok, emesis se refiere al vómito, ¿sale? Entonces, a ver, ya tenemos la segunda parte, ¿no? Ahora, gravídica. ¿A qué hace referencia algo gravídico? ¿Relativo a qué? ¿De embarazo? Al embarazo, justamente al útero que contiene en su interior un producto que está en desarrollo, ¿sale? Al embarazo en sí. Entonces, es una alteración donde se producen vómitos de manera constante y
agresiva, justamente consecuencia por todo este desorden metabólico de las hormonas que está produciendo esa mola, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Sí, Muy bien. Entonces les muestro además una imagen médica, vean, de este padecimiento, donde, a ver, ¿quién me explica qué observa? ¿Alguien? Se pueden observar las vesículas, ¿no? Y bueno, creo que es como mucha sangre. Correcto. Vean cómo tenemos expuesta la región perineal, donde estamos observando justamente del conducto vaginal la salida, vean, de estas vesículas que degeneraron, recuerden, de ese tejido trofoblástico. Y no solamente las vesículas, vean cómo alcanzamos a observar gran salida de sangre. Aquí tenemos justamente cómo se ve la hemorragia producida por una mola en el primer trimestre. ¿Queda claro? Sí, Muy bien, entonces vean lo grave que puede ser. ¿Cómo se va a realizar el diagnóstico de la mola? Para empezar, debido a la historia clínica, ¿sale? Aún en etapas tempranas, el dato casi siempre pues va a ser la hemorragia, pero recuerden que si la sospecha es justamente un trastorno relacionado con el embarazo, pues midan al menos de inicio en una prueba rápida de orina la gonadotropina para que se orienten a que efectivamente es una elevación de la gonadotropina. Y además, pues hay que realizar la medición objetiva en la sangre. Esa es una manera de observar, de sospechar de manera bioquímica y con los datos clínicos. Pero también tenemos métodos que nos ayuden a observar el interior de ese útero, ¿sale? Entonces, el estudio de imagen, pues más frecuente, más sencillo, en tiempo real, es la ecografía, donde podemos identificar, por ejemplo, en este caso, es una tumoración sólida, ¿sí? Por ahí la identifican. Ecogénica, es decir, que rebota las ondas de sonido, del ultrasonido. O también podemos identificar colección de líquido intrauterino por la degeneración de esas vellosidades. Esta puede ser una apariencia no tan típica, vean, ¿sale? Pero ¿qué nos muestra la viñeta? Se trataba de una mujer de 33 años, vean, a las 8 semanas de gestación, vean, ¿a qué edad dijimos se alcanzaba a notar el embarazo por encima de la sínfisis del pubis? A Por el las crecimiento 12. uterino a las 12. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos bastante proliferación de tejido a las 8 semanas. Y vean, donde obtenemos una medición de la gonadotropina coriónica humana, la fracción beta, no se les olvide, de 73,000 miliunidades internacionales. ¿Se acuerdan hasta cuánto dijimos que podía elevar? hasta 100,000. 100,000. Hasta 100,000. Entonces, justo nos surge nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es lo normal entonces? Lo que van a buscar. Entonces, ya con esta imagen y además con la clínica, si nos dice que hay hemorragia, y además con la medición de la gonadotropina en suero, vamos teniendo más elementos para consolidar el diagnóstico. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. ¿Cuál es otra imagen más típica de la mola, más clásica? Vean, se trata de un útero con gran tamaño, con tumoración ecogénica heterogénea. Tumoración, pues es todo el tejido que está proliferando. Heterogénea es que veo zonas, digamos, más sencillas, que se llaman hiperecoicas, y otras zonas más oscuras que se llaman anecoicas.
¿sí? A eso se refiere heterogéneo, que se ve de ambos tonos, que se expande hacia el canal uterino y puede contener múltiples quistes de tamaño variable. Los quistes hace referencia a las vesículas que comentábamos. Entonces observemos en A. Aquí está todo el útero lleno, vean, lleno de esas lesiones. Entonces nos da un aspecto que también se le ha caracterizado o denominado como un aspecto en panal de abejas. ¿Se alcanzan a ver? ¿O por qué en panal de abejas o no? Sí, Sí, Y tiene otro nombre ese dato clínico. Bueno, ese dato de ultrasonido, más bien, ¿sale? Van a buscar cuál es el otro nombre, nada más para que lo conozcan y si lo leen por ahí, pues sepan que se refiere a lo mismo. Pero bueno, ahorita podemos tomar el aspecto en panal de abejas. ¿Queda claro? sí, Y observen, veamos la descripción. En B y C nos muestra un caso de otra paciente, vean a cuánto elevó la gonadotropina. ¿Cuánto elevó? a 1 millón ¿1 millón de qué? ay, ¿cómo eran? ¿Milionidades? Miliunidades internacionales, justamente. ¿Sale? Doctor, ¿Sí? es que bueno, ya busqué el dato, pero no sé si está bien, A ver, porque dime. es que aquí dice que de 5 a 10 milionidades, entonces es mucho, ¿no? Bueno, o sea, me refiero aquí a lo que se eleva. Lo normal, ¿cuánto se eleva la gonadotropina, no? Ajá, o sea, lo normal es de 5 a 10, dicen, o está mal ¿5 a el dato. 10? ¿5 a 10 segura? ¿O 5 a 10,000? No, creo que a 10,000. Es que dice Ah, 5 a ¿verdad? 10. Sí, o sea, justo, tiene un rango, puede elevar incluso el pico máximo hasta 8 a 12,000 unidades, ¿sí? Ahí revisen el dato, pero en este rango puede empezar 5,000, 8,000, puede llegar a un pico a 12,000 y luego desciende. ¿Queda claro? Sí, Muy bien, entonces, pues en cualquier caso, vean, 1 millón es bastante elevado. ¿Queda claro o no? Sí, sí, Muy bien. Pueden buscarlo, incluso les aparece el dato dividido por semanas, ¿sale? De cómo se va elevando la gonadotropina por semanas. Entonces, pues empieza con niveles muy bajitos y luego va aumentando, como les digo, y llega entre la semana 8 a la 12 en un punto máximo donde puede elevar, ¿sí? Y de ahí empieza a descender, ¿sale? Entonces, revisen ese dato. Lo que estamos observando es, pues, los datos que están anormalmente elevados. ¿Queda claro? sí. sí. Muy bien. Y vean, tenemos por acá otro caso, otra mola, donde nos dice es una mola parcial. ¿Cuál quedamos que era un dato de la mola parcial, a diferencia de la completa? Que el ovocito está vacío. ¿Segura? el ovocito tiene material genético de la madre. El ovocito sí tenía material genético. Cuando el ovocito está vacío, recuerden, la información es totalmente paterna, por eso es completa. En la incompleta, el ovocito sí tiene material genético. Por eso hay información ahora de ambos, ya no es totalmente paterna, es decir, es incompleta. Sigue predominando la paterna porque hay información extra.
pero ya hay información o del ovocito. ¿Me explicó o no? Sí. En este caso, en la mola parcial, vean, ¿qué alcanzan a ver en el corte? En A. Podemos observar la región donde tenemos ese patrón en panal de abejas, ¿sí? Que nos muestra la degeneración de las vellosidades en vesículas que caracterizan a la mola. Pero ¿qué más observan? Ahí la silueta, ¿qué se les ocurre que sea? Parece un bebé, ¿no? Exacto, es un embrión, ¿sí? Puede que puede llegar a lo mejor al periodo fetal, pero ¿va a ser compatible con la vida? No. ¿Por qué no? O, ajá, porque está el tejido con él, ¿no? Aparte, el material estaba mal. ¿Por qué estaba mal? ¿Cuál era lo que estaba mal? Específico. Solo tiene Sí. material genético paterno. Solo tiene material genético paterno, ¿estás seguro? ¿Qué son células tripoides? ¿Sí qué? ¿Floides? Ah, ¿Qué? ¿Son células qué? Triploides. sí. Triploides, ¿se acuerdan? No trifroid, no sé cómo dijeron. Triploides, queda claro, acuérdense, era una triploidía, ¿se acuerdan o no? Sí. Sí. Acuérdense, triploides. Entonces, pues justo por eso no va a ser compatible con la vida, porque de entrada tiene más cromosomas de lo normal. Acuérdense, si en las trisomías con uno extra o con uno que hacía falta ya no eran compatibles con el desarrollo, la mayoría de esas alteraciones, pues ahora imagínense si tienes 23 extra. ¿Me explico o no? Sí. Muy bien. En este caso, vean, ah, en este otro caso, nos muestra otra paciente que a las 14 semanas, vean, según la edad menstrual, vean la cifra de la gonadotropina. Ya no fue 1 millón, ya no fue casi 100,000, pero de todos modos la elevación sigue siendo muy importante. ¿Ya vieron? ¿Alguna duda? Doctor, ¿podríamos hacer como que un recuento rápido ajá, pues de lo conceptual que sería la mola parcial? Ok. Hay dos tipos de mola, recuerden. Lo veíamos al inicio. Acuérdense que la enfermedad trofoblástica gestacional tiene dos formas. Benignas, es decir, que esas células, aunque son muy agresivas, al proliferar, si se detectan a tiempo y se tratan, puede resolverse al 100%, ¿sí? Entonces, estas son formas benignas. Incluye a las molas, mola edatiforme completa, mola edatiforme parcial, son las dos que estamos revisando, e incluso la mola y otro tipo de mola. Bueno, esta ya no es benigna, como su nombre lo dice, se llama mola invasiva maligna. Y las formas propiamente malignas de la enfermedad trofoblástica, vean, tenemos la mola invasiva, ya lo comentábamos, el coriocarcinoma, tumor trofoblástico, tumor placentario, ¿sí? Tumor trofoblástico epiteloide, o sea, esas son las formas malignas de la enfermedad trofoblástica gestacional. Las dos molas que estamos viendo son formas benignas, es decir, que si las tratamos, acuérdense, pueden resolver al 100%. ¿Cuál es la cuestión de las otras que son malignas? ¿Por qué se les denomina malignas? ¿Qué diferencia tienen? Que no son compatibles con la vida, ¿no? Definitivamente no, pero ¿por qué son malignas? ¿Qué caracteriza a una célula maligna? No solamente aquí en mola, en todos los tejidos. Una célula maligna, ¿por qué es maligna? Porque hace metástasis. ¿Y qué es la Y metástasis? bueno, ajá, la reproducción celular sin control. Segura. O sea,
Estas no. células de por sí están proliferando sin control, pero no por eso las molas, vean, estas dos son malignas, son benignas, de hecho. Entonces, ¿qué diferencia tienen que sea maligna? Prolifera y ¿qué más? ¿Qué es la Se va metástasis? hacia otros lados, ¿no? Exacto, se disemina. Tiene la capacidad de migrar a través del torrente circulatorio y entonces irse a alojar a otros órganos. Por ejemplo, ¿Podría llegar al útero? está en el útero. ¿Estás de acuerdo? Ajá. ¿A qué otros órganos podría llegar desde el útero más bien por vía sanguínea? Pues a cualquier lado, ¿no? ¿Cuál? Pues no, no cualquiera. ¿A cuáles órganos más puntuales? O sea, sí, teóricamente a cualquier lado, pero ¿cuáles son los órganos más afectados hacia los que migran estas células malignas? ¿Cuáles se les ocurren? ¿No podrían ser, por ejemplo, el corazón y los pulmones? A los pulmones principalmente, al hígado y al sistema nervioso central. Por eso son malignos. ¿Queda claro? Sí. Entonces, los tipos de mola más frecuentes son la completa y la incompleta. Son muy agresivas, sí, pero el hecho de tener un diagnóstico a tiempo nos permite tratarlas. Y a final de cuentas, recuerden que si hubo un embarazo previo molar, es factor de riesgo para que se presente en un siguiente embarazo. Y pues en sí, el desarrollo de esta enfermedad puede pasar inicialmente en una forma benigna y luego convertirse en una forma maligna. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y vean, un caso súper raro, pero que está documentado en la literatura. La mola coexistente con feto normal. Entonces, vean, en este caso, el feto normal, pues resultó de un espermatozoide con un ovocito, como lo vieron en la fecundación. Y seguramente otro espermatozoide con otro ovocito que no estaba nucleado, provocan una mola. Entonces, por eso tenemos los dos tejidos, uno normal y uno anormal. ¿Me explicó? Sí. Entonces, vean, sobre todo vamos a analizar la imagen por ultrasonido en B, que nos dice, es otra paciente a las 16 semanas de gestación, donde vamos a observar. Acuérdense, patrón en panal de abejas. De hecho, todo ese tejido tiene una M. ¿Qué nos está indicando? La mola. Tejido molar, justamente. ¿Ya vieron? Y por acá, ¿qué alcanzan a observar? El feto. El fetito, vean, aquí está su columna lumbar y estas estructuras que serían, perdón, su columna torácica y estas estructuras que serían Las costillas. las costillas, justo. ¿Ya vieron? Ahí está la F, ¿no? De feto. Y vean, por acá tenemos un tejido que nos marcan con P. ¿Qué será ese tejido que nos marcan con P? La placenta. Exacto, la placenta normal, ¿ya vieron? Y por acá, pues ya quedamos, ¿no? La placenta molar. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Acuérdense que a final de cuentas tienen un mecanismo genético, entonces de lo que quiero que identifiquen aquí es cómo se caracterizan las diferencias, vean, entre la mola parcial y la mola completa, empezando desde qué cariotipo contienen, lo comentábamos hace rato, la mola parcial tiene 69, ¿por qué mecanismo? Poliespermia. ¿Cómo? Poliespermia. Ah, justo. Y además un ovocito con núcleo, ¿no? Con su material genético. Y la completa, acuérdense, son 46, pero esos 46, ¿qué característica tenían? Que todos son del padre. Todo es información totalmente paterna. Vean, niveles iniciales de gonadotropina. La parcial, vean cómo tiene niveles menos de 100,000 unidades de inicio
Y la completa tiene mayor de 100,000 unidades. Esto es un dato que nos puede orientar, ¿sí? Si es completa o si es parcial desde ahí. ¿Ya vieron? Otro dato que comentábamos es que en la mola completa hay un embrión o feto ausente y en la parcial puede existir un embrión o un feto, que a final de cuentas no van a ser compatibles con la vida, pero pueden estar presentes. ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Y no se olviden de las complicaciones médicas, ¿sí? Las complicaciones pueden ocurrir en mayor porcentaje, vean, en los embarazos molares completos. ¿Cuáles son las complicaciones? Vean, algunas que habíamos comentado, ¿no? Anemia, ¿por qué creen la anemia? Por el tamaño de la placenta, ¿no? Y más bien, ¿por qué otra cosa? ¿Cómo se presentaba? Acuérdense, clínicamente la mola. ¿Qué Por dijimos la del primer hemorragia. trimestre? Hemorragia, y si hay hemorragia, tenemos pérdida de sangre, entonces ese dato lo vamos a identificar como anemia, ya sea clínicamente por la coloración de la piel, los tegumentos, y objetivamente, ¿cómo puedo documentar la anemia? Niveles de hierro bajo. Justo, y antes del hierro ya es más específico, es correcto, pero antes de irnos a lo mejor al hierro, ¿qué nos indica anemia? ¿En qué otro estudio de laboratorio más común todavía? Cantidad de eritrocitos. Sí, ¿en qué estudio? Ah, pues una química sanguínea. Segura, la química sanguínea te mostrará eritrocitos. Bueno, no. Entonces, ¿cuál estudio? Vamos, vamos, es bien común. Seguramente les han hecho a alguno a ustedes porque estaban pensando en que tuvieran anemia. Una biometría hemática. Exacto, o citometría hemática, porque realmente identificamos, las medimos a los eritrocitos, ¿sí? Entonces en la citometría hemática, o también comúnmente llamada biometría hemática, podemos identificar ese dato que nos indica anemia, ¿sale? De acuerdo ahí a dos variables del eritrocito, que es el volumen corpuscular, por ejemplo, y la concentración corpuscular de hemoglobina. Entonces, el hipertiroidismo, acuérdense que damos que ese tejido molar produce hormonas tiroideas. Entonces, ¿cuál dijimos que era la complicación médica del hipertiroidismo? O sea, la forma más grave. ¿Cómo les dije? Y no me pusieron atención, ¿eh? ¿Cuál era la forma grave de hipertiroidismo? Muy bien, lo investigan. la preeclampsia. No. O sea, puede estar asociado a preeclampsia, sí, vean, viene por acá. O sea, la preeclampsia se puede producir, sí, por las hormonas tiroideas y también por las alteraciones vasculares, pero no era lo que les preguntaba. Entonces, ¿mm? ¿Tiene que ¿Cómo? ver con la tormenta tiroidea que dijo? La tormenta tiroidea, justo, esa es la emergencia, ¿sí? La forma grave de hipertiroidismo. Vean, ¿qué dijimos que era la hiperemesis gravídica? El vómito, ¿no? Ajá, el vómito muy agresivo, muy constante, asociado justamente a este embarazo molar. La preeclampsia, ¿qué dijimos que era? La hipertensión inducida, ¿no? ¿Cómo? ¿La hipertensión, cómo? Inducida por el embarazo. Ok, es un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿sí? No, no se presenta en todos los embarazos, no el embarazo induce en todas las personas preeclampsia, en todas las mujeres embarazadas, puede presentarse y entonces es un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿queda claro? Sí.
puede presentarse, vean, infección por todo este material que se está desarrollando, pues también se puede infectar por las bacterias en la microbiota del conducto vaginal, por ejemplo, ¿sí? Entre otras. Entonces, no olviden las complicaciones. ¿Queda claro o hay alguna duda? Todo bien. Muy bien. Tratamiento. Vean, si alguna mujer en edad reproductiva ya con estas características, si ustedes la atienden en un primer nivel de atención, ya sea en un centro de salud o en un consultorio médico particular, pues no la van a tratar ahí. De inmediato ustedes hacen el diagnóstico, realizan una notita y dónde sí la van a tratar. En segundo nivel. En un siguiente nivel, en un segundo o incluso tercer nivel, ¿sale? Entonces, por eso, si estamos atendiendo en primer nivel, diagnosticamos y referimos. Ya en el segundo nivel, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Sí? Este va a depender de la edad gestacional, de la complejidad del cuadro clínico, de la cantidad de tejido y de toda la evaluación en sí de la enfermedad, pero se puede tratar por aspiración a través del legrado por succión, es decir, se aspiran, como su nombre lo dice, todo ese tejido, tratando pues de vaciar, digamos, el útero. Cuando ya es muy grave la proliferación y pues se decide que no es adecuado un tratamiento por aspiración, vean, puede llegar el tratamiento a ser una histerectomía. ¿Qué será? ¿Qué es una histerectomía? Le quitan el útero a la mujer. Exacto, se retira de manera quirúrgica el útero con todo y pues tejido molar, ¿sale? Entonces, por eso vean, depende de qué tan temprano sea el diagnóstico. Y además, pues estas pacientes siempre tienen que estar en vigilancia, revisando que los niveles de gonadotropina, acuérdense, se elevan demasiado, entonces después del tratamiento, pues empiezan a descender y se mantengan en niveles normales. Si no hay descenso o tenemos un ascenso nuevamente, pues eso nos puede orientar a que el tejido nuevamente está proliferando. ¿Me explico? Y por ejemplo, en este tipo de patologías, ¿se puede dar un aborto espontáneo? Claro, o sea, de entrada sí podría ser un aborto. La cuestión es cuando, pues más bien ese tejido se adhiere al endometrio y empieza a proliferar, pero sí podría ser el caso en que en lugar de que se adhiera o al adherirse, el propio organismo lo detecte a tiempo y lo expulse. Y pues ahí ya, ni se enteraron, ¿no? Pero la cuestión es cuando pues no ocurre eso y más bien prolifera. ¿Me explico? O sea que, por ejemplo, puede salir por el aborto el feto y se queda la placenta y va proliferando y proliferando y proliferando. Ah, ok, es que cuando hay un aborto, ¿sí? O sea, si ya tenemos clínicamente un aborto documentado donde llega pues esta mujer al servicio de urgencias, se tiene que revisar el útero, que ese aborto se haya completado, porque si nada más salió parte del tejido y por ultrasonido se observa que hay tejido todavía en el útero, no se le manda así a la casa, ¿sí? O sea, se tiene que retirar todo por completo. ¿Me explicó? Sí. Entonces, justo, y si llega, por ejemplo, la mujer, ¿no? Que ya tuvo una expulsión parcial, sí, pues recuerden, no se van a quedar nada más, digamos, conformes con eso, ¿no? Tienen que ver realmente cómo está el útero, si efectivamente alcanzaron a salir todo el tejido o si hay restos. Que si hay restos, hay que retirarlos. ¿Alguna otra duda? Ay, yo otra vez. Sí, Mencionó que a veces hay, por ejemplo, el feto y aparte está la mola, ¿no? justo. Si se logra este embarazo, ¿el producto tendría algún síndrome?
o algún tipo de problema o no sería como que sano, Acuérdate, el feto, ¿qué dice? ¿Cómo estaba? normal? Normal. Ahora, ¿qué riesgo puede ocurrir? O sea, aquí el feto está normal, sus células tienen 46 cromosomas, ¿sí? No hubo dispermia, por eso es normal. Aquí más bien la complicación, fíjate, podría ser, analicémoslo desde este punto, ¿no? Si tenemos un tejido proliferando anormalmente, más bien ese tejido puede desencadenarme un aborto, dependiendo de la semana, o un trabajo de parto prematuro. Y entonces más bien que ese productito que estaba sano, el tejido molar lo obligue a nacer antes y entonces nazca prematuro. ¿Me explico? Y por ejemplo, ahí no tendría nada que ver el síndrome de, por ejemplo, de Prader-Willi. Justo. ¿Cuál es el origen del síndrome Prader-Willi? Es la de lesión en regiones del brazo largo del cromosoma 15, ¿no? Exacto. ¿La mola se produce por una lesión del cromosoma 15? Mm, ¿Cuál era la patogénesis de la mola? A ver, recuérdame. pues que, bueno, sí, entonces sí sería, ¿no? Del cromosoma 15. A ver. Sí, sí. O sea, puede ser que o sea, ese espermatozoide, alguno de los dos pudiera tener la de lesión, ¿sí? Ahora, no es necesario que tenga la de lesión para que se forme la mola. Porque acuérdate, la alteración está en que están entrando más espermatozoides de lo normal y por lo tanto tengo más cromosomas. Entonces, más bien es una alteración numérica, ¿sí? Síndrome de Prader-Willi tiene que ver con una alteración estructural que se hereda, sí, del cromosoma paterno o del cromosoma materno en uno de los gametos. Pero pues no es necesario que exista esa lesión para que se produzca la mola. ¿Me explico? Ok, sí, 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 ya, gracias. Y por el otro lado, acuérdate que el otro feto, pues por eso quedamos en que es normal, porque no tiene alteraciones. Lo alterado es el tejido molar. Ahora, a lo mejor a lo que ibas, la pregunta es que pues ambas alteraciones, tanto la mola como en este caso Prader-Willi, tienen que ver con la información paterna, ¿sí? La mola, acuérdate, pues es información totalmente paterna ya vimos los dos mecanismos, ¿no? Y en Prader-Willi tenemos una deleción en el cromosoma 15 paterno, esa deleción pues viene en el espermatozoide y al fecundar el ovocito, pues tenemos un producto, un cigoto, pero que tiene una alteración cromosómica estructural. Eso va a desencadenar Prader-Willi. ¿Me explicó? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Creo que Muy no, bien. doctor. Muy bien. Entonces, pues con eso terminamos esta pequeña revisión, ¿sí? Muy puntual y les digo realmente pequeña, pero pues lo que tienen que saber ahorita de la mola, ¿sale?